El sol vespertino proyectaba largas sombras sobre los pisos de mármol pulido del ático Bennett Anderson, su luz dorada reflejándose en candelabros de cristal y muebles de diseño que hablaban de riqueza y refinamiento. En este mundo cuidadosamente curado vivía James Bennett, un arquitecto de 35 años cuya historia de éxito era la comidilla de los círculos de élite de Boston. Su viaje desde una clase media hasta convertirse en el dueño de una de las firmas arquitectónicas más prestigiosas de la ciudad era un testimonio de su determinación y talento. Sin embargo, bajo la superficie de esta vida aparentemente perfecta, acechaban sombras, secretos que esperaban desentrañar el tejido mismo de su existencia. Rachel Anderson Bennett, su esposa desde hacía 2 años, estaba de pie ante las ventanas de piso a techo, su esbelta figura recortándose contra el paisaje urbano que había luchado tanto por reclamar como suyo. A los 32 años, era la personificación de la gracia y la sofisticación, cada gesto, cada palabra cuidadosamente calculada para mantener la ilusión de herencia y buen gusto. Pero la verdad de sus orígenes yacía enterrada bajo ropa de diseñador y uñas perfectamente manicuras, una verdad de noches en el colegio comunitario trabajando como mesera, de una infancia donde el lujo no era más que un sueño distante vislumbrado a través de las ventanas de las vidas de otros. El ático, con sus vistas panorámicas al puerto de Boston, era un testimonio de su éxito, o al menos así lo parecía a su círculo social. Lo que permanecía oculto eran las hipotecas crecientes, los extractos de tarjetas de crédito cuidadosamente disimulados que contaban una historia diferente. La obsesión de Rachel por mantener su estatus la consumía, llevándola a tomar decisiones que pronto proyectarían largas sombras sobre su futuro. Mientras se movía por su hogar, los tacones low-boating de Rachel resonaban contra los pisos de mármol, y su mente corría con los cálculos constantes que se habían convertido en su segunda naturaleza. Cada cena, cada compromiso social era una oportunidad para reforzar su posición en la sociedad, para distanciarse aún más de la chica que una vez contaba monedas para comprar comida. Su reciente compra de una pulsera Cartier había agotado otra tarjeta de crédito, pero en el mundo de Rachel, la apariencia lo era todo. James permanecía felizmente ajeno a la cuerda floja financiera que caminaban, su atención dividida entre su creciente firma y la constante sombra de su padre, Richard Bennett. A los 60 años, Richard era un titán de bienes raíces, su imperio proyectando una larga sombra sobre el horizonte de Boston. La tensión en la relación entre padre e hijo era palpable, años de expectativas incumplidas y el éxito abrumador de Richard creando un abismo que parecía imposible de cerrar. La tensión en su relación era evidente incluso en las fotografías, como la que estaba en la oficina de James. Una toma formal de una gala benéfica donde la imponente presencia de Richard parecía disminuir los logros de su hijo. Rachel entendía esta dinámica demasiado bien, utilizándola a su favor, avivando cuidadosamente el deseo de James de probar su valía mientras mantenía el estilo de vida que su independencia a veces luchaba por proporcionar. Su círculo social estaba cuidadosamente seleccionado, cada amistad una alianza estratégica en el gran diseño de Rachel. Se movía por su mundo con una facilidad ensayada, su encanto desarmando incluso a los observadores más suspicaces. Pero había una persona que permanecía inmune a su fachada cuidadosamente construida, Michael Wright, el mejor amigo de James desde sus días universitarios. Michael observaba desde la periferia, sus ojos agudos notando las sutiles inconsistencias en la narrativa cuidadosamente elaborada de Rachel. Como exitoso banquero de inversiones con experiencia en contabilidad forense, veía lo que otros pasaban por alto, la leve tensión en su sonrisa cuando se hablaba de finanzas, la cuidadosa evasión cuando surgían preguntas sobre su pasado. Esa noche, en su reunión semanal para cenar, la actuación de Rachel fue impecable. Como siempre, se deslizaba por el ático, interpretando a la anfitriona perfecta para sus invitados de los círculos de élite de Boston. Su risa tintineaba como el cristal. Sus historias de cómo trabajó para pagar sus estudios en un colegio comunitario estaban cuidadosamente diseñadas para inspirar más que para revelar la desesperada ambición que la había impulsado. Pero la presencia de Michael proyectaba una sombra sobre su noche perfecta. Sus ojos seguían sus movimientos, notando la nueva pulsera Cartier que adornaba su muñeca, calculando mentalmente su costo en relación con lo que sabía de los recientes proyectos de la firma de James. Vio el destello de ansiedad en los ojos de Rachel cuando las conversaciones giraron hacia el último triunfo inmobiliario de Richard Bennett y la forma en que desviaba sutilmente los temas hacia otros asuntos. A medida que avanzaba la velada,
el peso de los secretos de Rachel parecía aplastarla. Cada tarjeta de crédito oculta en su caja fuerte privada contaba una historia de desesperación disfrazada de éxito. Cada atuendo y joya cuidadosamente seleccionados eran otro eslabón en la cadena de engaños que la ataban a esta vida que había orquestado. James seguía embelesado con su esposa, su amor por ella evidente en cada mirada, en cada toque gentil. Estaba orgulloso de la vida que compartían, viendo en Rachel todo lo que siempre había deseado: belleza, gracia y lo que él creía que era amor genuino. Su propia historia de éxito, al haber ascendido desde orígenes de clase media para competir con la élite arquitectónica de Boston, lo hacía ciego a la calculada estrategia detrás de cada movimiento de su esposa. Pero bajo la superficie de su vida perfecta, se gestaba una tormenta. Las crecientes deudas de Rachel, su pasado secreto y las conexiones cuidadosamente ocultas que pronto saldrían a la luz amenazaban con destruir la ilusión que había construido con tanto cuidado. Las crecientes sospechas de Michael eran como los primeros truenos distantes, advirtiendo de la tempestad por venir. Cuando sus invitados se marcharon y el ático quedó en silencio, Rachel volvió a pararse frente a las ventanas, las luces de la ciudad brillando abajo como los diamantes que codiciaba. En su reflejo, veía tanto quién era como quien fingía ser, la ambiciosa chica de una familia de clase media baja que había escalado hasta la cima y la sofisticada mujer en la que se había convertido. El peso de sus secretos la aplastaba, cada uno un hilo en la compleja telaraña que había tejido. Pronto, Richard Bennett regresaría a Boston, y con su llegada, la fachada cuidadosamente construida comenzaría a resquebrajarse. Pero por ahora, en la quietud de su lujoso ático, Rachel seguía interpretando su papel, la esposa perfecta, la mariposa social, la mujer que lo tenía todo. James no sabía que su vida perfecta estaba construida sobre una base de mentiras, cada una cuidadosamente elaborada por la mujer que amaba. Mientras crecían las sospechas de Michael y se avecinaba el regreso de Richard, la cuenta regresiva para la revelación ya había comenzado. La perfecta fachada estaba a punto de desmoronarse, llevándose consigo todo lo que habían construido, en una historia de ambición, traición y consecuencias mortales que conmocionaría a la élite de Boston hasta lo más profundo. El escenario estaba preparado, los actores en posición, y la tragedia que se desarrollaría demostraría que, a veces, el precio más alto que pagamos es por las mentiras que elegimos creer. La noticia del regreso de Richard Bennett recorrió los círculos sociales de Boston como un viento frío, trayendo consigo susurros de acuerdos comerciales y expansión internacional. Su jet privado apenas había aterrizado en Logan International cuando el teléfono de Rachel se iluminó con mensajes de su círculo social. La luz matutina que entraba por las ventanas del ático pareció atenuarse mientras leía el mensaje de James: «Papá está de vuelta. Quiere cenar mañana por la noche». Las manos de Rachel temblaron al dejar su teléfono, sus uñas perfectamente manicuras clavándose en sus palmas. La pulsera Cartier en su muñeca de repente se sintió como un grillete, un recordatorio del precipicio por el que caminaba. En el reflejo de su espejo de tocador, captó un destello de miedo en sus ojos, el mismo miedo que había visto en los ojos de su madre décadas atrás, cuando los acreedores golpeaban su puerta. Los recuerdos la golpearon como olas, arrastrándola de regreso a un estrecho apartamento de 2 habitaciones en el sur de Boston. La imagen era vívida: su madre, Linda Anderson, sentada en su mesa de cocina rayada, las facturas extendidas frente a ella como una mano perdedora de cartas. El sobremarcado con aviso final en letras rojas y furiosas. La silla vacía donde debería haber estado su padre, de no haber salido de sus vidas cuando Rachel tenía apenas 7 años, dejando solo un legado de deudas impagas y promesas rotas. Nunca más, había susurrado Rachel para sí misma en aquel entonces, observando a su madre trabajar turnos dobles en el restaurante. Las mismas palabras resonaban ahora en su mente, 25 años después, mientras estaba de pie en su vestidor, cuyo valor superaba lo que su madre había ganado en una década. El sonido de su teléfono vibrando la devolvió al presente. El nombre de Kate Morrison apareció en la pantalla, enviando otra ola de ansiedad a través de ella. Kate, su antigua compañera de cuarto de los días del colegio comunitario, quien había sido testigo de la transformación de Rachel, de mesera ambiciosa a escaladora social calculadora. Kate, que sabía demasiado. Me enteré de que Richard Bennett está de vuelta en la ciudad. La voz de Kate tenía un tono de advertencia. ¿Recuerdas cuando le servías café en el Capital Grille? Antes de todo esto, la mente de Rachel viajó a esos primeros días. Había trabajado en 3 empleos,
como mesera en el Capital Grille durante el día, como bartender por las noches y haciendo trabajo administrativo en una oficina de bienes raíces los fines de semana. Cada turno estaba calculado, posicionado en los lugares donde se congregaban los ricos de Boston. Los había estudiado como una científica, aprendiendo sus modales, sus preferencias, la forma en que el viejo dinero se distinguía del nuevo. Eso es historia antigua, Kate, respondió Rachel con voz firme y ensayada, y agradecería que lo dejáramos así. Pero Kate no había terminado. Todavía tengo esas fotos de cuando lo conociste por primera vez, cuando estabas planeando todo. James sabe sobre. Tengo que irme, la interrumpió Rachel, con el corazón latiendo con fuerza. James me necesita para una cena con un cliente. La mentira salió con facilidad, como todas sus mentiras ahora. Terminó la llamada y se dejó caer sobre el otomán de su vestidor, rodeada de las muestras de riqueza que había acumulado como una armadura. Cada pieza de diseñador contaba una historia de cálculo y determinación. Los trajes de Chanel que usaba en las reuniones de juntas de caridad, las bufandas de Hermès que señalaban una cuna de dinero viejo que no poseía, las joyas de Van Cleef y Arpels que le abrían las puertas a los círculos internos de Boston. Cada artículo era una pieza del disfraz, una herramienta en el juego que había perfeccionado para construir la vida que tanto deseaba, una vida que ahora amenazaba con desmoronarse bajo el peso de sus propios secretos. A través de la puerta del vestidor, podía oír a James en su oficina en casa, su voz resonando mientras discutía su último proyecto arquitectónico. Su éxito había sido parte de su cálculo, sí, pero algo inesperado había ocurrido en el camino, había llegado a preocuparse por él. Su amabilidad, tan distinta de la naturaleza calculadora de su padre, a veces hacía que la culpa surgiera en ella como una mujer que se ahoga y busca aire desesperadamente. El regreso de Richard Bennett amenazaba con destruirlo todo. Recordaba su primer encuentro real, no en el Capital Grille donde le había servido café, sino en la oficina de bienes raíces donde había orquestado su casual encuentro. Lo había estudiado durante meses, sus hábitos, sus preferencias, sus debilidades. Un hombre de poder y riqueza recientemente divorciado, vulnerable de maneras que sus rivales de negocios nunca veían, pero que Rachel reconoció al instante. Su relación había sido breve pero calculada, cada movimiento planeado como un juego de ajedrez. Lo que Richard nunca supo fue que su verdadero objetivo siempre había sido su hijo, James. El padre era solo un peldaño, una manera de aprender la dinámica familiar, de posicionarse perfectamente para cuando accidentalmente conociera a James en una gala benéfica meses después de desaparecer de la vida de Richard. Un mensaje de texto interrumpió su ensueño. Era de Clyde de Winchester, una de las amistades adineradas que Rachel había cultivado cuidadosamente. Cariño, me enteré de que Richard está de vuelta. ¿No mencionaste una vez que trabajaste con él hace años? Debe ser divertido tenerlo ahora como suegro. Rachel miró el mensaje, sintiendo que su mundo cuidadosamente construido se inclinaba en su eje. Siempre había sido meticulosa con su historia, cualquier mención de haber conocido a Richard antes de James era casual, profesional, olvidable. Pero ahora, con su regreso, cada semilla cuidadosamente plantada amenazaba con crecer y estrangularla. El sonido de los pasos de James acercándose la puso en acción. Rápidamente se secó los ojos, revisó su maquillaje y salió del vestidor con una sonrisa tan artificial como las perlas que llevaba alrededor del cuello. Cariño, llamó, su voz firme a pesar del caos en su mente, ¿debería hacer una reserva para mañana por la noche con tu padre? Quizás en el Espalier. James apareció en la puerta, su rostro mostrando la tensión familiar que cualquier mención de su padre le provocaba. ¿Quiere que vayamos a la casa en Beacon Hill? Respondió. Dice que tiene grandes noticias que compartir. Rachel sintió que las paredes se cerraban. La casa de Richard en Beacon Hill, donde una vez había desempeñado su papel en su vida, donde podrían permanecer evidencias de su pasado. La casa donde había aprendido por primera vez la disposición de la riqueza de la familia Bennett, donde había descubierto las tensas dinámicas entre padre e hijo que luego usaría a su favor. Mientras se movía para abrazar a James, para ofrecer palabras reconfortantes sobre enfrentarse a su padre juntos, la mente de Rachel ya estaba elaborando escenarios, rutas de escape, planes de contingencia. El peso de sus secretos la oprimía como las pesadas joyas que llevaba, los símbolos de éxito que ahora se sentían como cadenas. El sol se estaba poniendo sobre el puerto de Boston, proyectando largas sombras sobre su vida aparentemente perfecta. Mañana tendría que enfrentarse a Richard Bennett al otro lado de una mesa,
manteniendo su fachada mientras rezaba para que él guardara su secreto. El precio de su ambición, de su desesperado ascenso de la pobreza a la prosperidad, estaba a punto de vencerse. Y mientras la noche se asentaba sobre la ciudad, Rachel Anderson Bennett se preparaba para una batalla que determinaría no solo su futuro, sino su propia supervivencia en el mundo al que había luchado tanto por pertenecer. El escenario estaba preparado para una confrontación que destrozaría la imagen perfecta que había construido, sacando a la luz las oscuras ambiciones que habían llevado a una mesera del sur de Boston a abrirse camino hasta una de las familias más poderosas de la ciudad. La pregunta que quedaba era, ¿cuánto le costaría la verdad cuando finalmente saliera a la luz? El cajón de caoba en la oficina de James hizo un sonido suave al atascarse, detenido por algo que no debería estar allí. La luz del sol de la tarde entraba a raudales por las ventanas mientras él alcanzaba más profundo, sus dedos rozando un sobre que había caído detrás. Lo que sacó destruiría los cimientos de todo lo que creía sobre su vida. Extractos de tarjetas de crédito, documentos bancarios, un rastro oculto de deudas crecientes que contaba una historia muy diferente a la que él pensaba conocer. Las manos de James temblaron mientras extendía los papeles sobre su escritorio, cada extracto revelando otra pieza de un rompecabezas que nunca supo que existía. $70,000 en deuda de tarjetas de crédito, retiros de efectivo líquido que no tenían sentido, y enterrado entre todo, un viejo acuerdo de divorcio con un nombre que hizo que la sangre se le helara. Mientras tanto, en la sala de estar, Rachel caminaba de un lado a otro, sus tacones low-boating resonando contra los pisos de mármol como una cuenta regresiva. Su teléfono vibraba incesantemente con notificaciones de compañías de tarjetas de crédito, cada una un recordatorio de la frágil estructura que había construido. Podía sentir cómo todo se desmoronaba, la fachada cuidadosamente construida derrumbándose como arena entre sus dedos. Los recuerdos regresaron, no deseados y no bienvenidos. Aquella primera reunión con Richard Bennett, orquestada hasta el más mínimo detalle. Se había hecho pasar por una agente inmobiliaria de lujo, mostrándole un ático en Back Bay que sabía que apelaría a su gusto por el lujo. Rachel lo había estudiado durante meses, sus preferencias, sus vulnerabilidades, la forma en que sus ojos se demoraban un momento demasiado en mujeres más jóvenes. Las molduras de corona son originales, había dicho aquel día, observando su reflejo en la ventana mientras él se acercaba. Es raro encontrar tanta atención al detalle en edificios modernos. Llevaba un traje Chanel azul marino, prestado de una tienda de consignación que no podía permitirse, su cabello arreglado para proyectar una juventud sofisticada. Richard había sido predecible, cayendo en la trampa que ella había tendido con tanta precisión. Una invitación a cenar para discutir opciones inmobiliarias se convirtió en reuniones semanales. Su reciente divorcio lo había dejado vulnerable, buscando validación en la atención de una joven hermosa que parecía entender su mundo. Su vertiginoso romance y matrimonio secreto habían sido el tema de conversación en los círculos de élite de Boston, el magnate inmobiliario y la joven agente ambiciosa. Rachel desempeñó su papel a la perfección, la esposa devota que devolvía juventud y energía a la vida de Richard, pero nunca se trató de amor. Cada cena, cada evento social era una oportunidad para estudiar el mundo que planeaba reclamar como suyo. El acuerdo de divorcio fue generoso, susurró ahora, tocando la ventana como si pudiera atravesar el tiempo y advertir a su yo más joven. Richard había sido sorprendentemente complaciente con sus términos, tal vez sospechando, pero nunca expresando, que todo su matrimonio había sido un movimiento calculado por parte de ella. El dinero del acuerdo le había dado un vistazo a lo que realmente se sentía ser rica, pero, más importante aún, le había proporcionado un conocimiento íntimo de la familia Bennett, sus dinámicas, sus debilidades y, lo más crucial, su hijo pródigo James, quien había rechazado el imperio de su padre para construir el suyo propio. Conocer a James había sido su obra maestra de manipulación. Había esperado 6 meses después del divorcio, el tiempo suficiente para que los rumores se apagaran. A través de conexiones cuidadosamente cultivadas, orquestó su casual encuentro en la gala anual a beneficio del hospital infantil. Aquella noche vistió de rojo, sabiendo que llamaría su atención. Debe ser James Bennett, había dicho, fingiendo no saber ya todo sobre él. Tu trabajo en la nueva ala infantil es extraordinario. Había estudiado extensamente su portafolio arquitectónico, preparándose para hacer exactamente lo que él buscaba. El sonido de pasos desde la oficina sacó a Rachel de su ensueño. Su corazón se detuvo al oír papeles revolviéndose, sabiendo instintivamente lo que James había encontrado. Los extractos ocultos,
las migas de pan de su pasado que pensó que estaban seguras. Sobre el escritorio de James yacía otro documento, uno que había llegado esa misma mañana. Una carta anónima, su contenido devastador en su simplicidad. Pregúntale a tu esposa sobre su matrimonio con Richard Bennett. Pregúntale sobre la verdadera razón por la que te eligió. La traición de Kate era completa. Rachel sabía que su antigua compañera de cuarto podría quebrarse, había visto la culpa comiéndola por dentro cada vez que se encontraban. Kate había estado allí desde el principio, observando la transformación de Rachel de mesera luchadora a escaladora social calculadora. No puedes construir la felicidad sobre mentiras, le había advertido Kate. Apenas la semana pasada, durante un café, James merece saber la verdad. Rachel había desestimado sus preocupaciones, segura de que Kate nunca actuaría según sus amenazas. El sonido de la puerta de la oficina de James abriéndose resonó en el ático como un disparo. Rachel se giró, su rostro compuesto incluso mientras su mundo se tambaleaba al borde del colapso. Observó a su esposo acercarse, los papeles apretados en su mano, y supo que el momento que tanto temía finalmente había llegado. ¿Qué es esto? La voz de James era tranquila, controlada, pero sus ojos contenían una tormenta de emociones. Levantó los extractos de las tarjetas de crédito primero, pero la mirada de Rachel estaba fija en los papeles de divorcio que apenas eran visibles detrás de ellos. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Afuera, el horizonte de Boston brillaba indiferente, la misma vista que había sido testigo de tantos de sus movimientos calculados en este juego de ambición y supervivencia. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre su vida aparentemente perfecta, sombras que pronto engullirían todo lo que había construido. Rachel abrió la boca para hablar, para intentar una última manipulación desesperada, pero las palabras no salieron. El peso de sus secretos, de sus mentiras, de su calculado ascenso de la pobreza a la prosperidad, de repente pareció demasiado pesado para soportar. En la luz menguante, captó un destello de su reflejo en la ventana, esposo y esposa, su imagen perfecta ahora distorsionada por la verdad que yacía expuesta entre ellos. El escenario estaba preparado para una confrontación que no solo destrozaría su matrimonio, sino a toda la familia Bennett. Mientras Rachel enfrentaba a su esposo, se dio cuenta de que el precio de la ambición estaba a punto de cobrarse, y el costo sería más alto de lo que jamás había imaginado. El sol finalmente se puso sobre el puerto de Boston, sumiendo su ático en sombras que reflejaban la oscuridad de los secretos ahora revelados. El tiempo de las mentiras había terminado. La verdad, con todas sus devastadoras consecuencias, estaba a punto de salir a la luz, y nada en la vida cuidadosamente planeada de Rachel la había preparado para este momento de ajuste de cuentas. El sobre de Manila cayó de las manos temblorosas de James, esparciendo fotografías por el suelo de su oficina como hojas caídas. Cada imagen contaba una historia que no podía soportar aceptar. Rachel con un vestido blanco, de pie junto a su padre, Richard Bennett, su día de boda, 5 años antes de que ella supuestamente conociera a James por primera vez. Las marcas de tiempo en las fotos eran implacables en su verdad, cada una clavando otro clavo en el ataúd de su matrimonio. En su dormitorio, Rachel buscaba frenéticamente en su caja fuerte oculta, sus movimientos volviéndose más desesperados con cada momento que pasaba. Había guardado evidencia de su vida pasada, un seguro contra el día en que Richard pudiera intentar exponerla. Pero ahora esos mismos documentos amenazaban con destruir todo lo que había construido. Sus dedos rozaron viejos pasaportes, extractos bancarios y el acuerdo prenupcial que había firmado con Richard, todos fragmentos de un pasado que había intentado enterrar. El sonido de la puerta principal abriéndose la dejó paralizada. Pesadas pisadas resonaron en el ático, no el andar familiar de James, sino la presencia imponente que conocía demasiado bien. Richard Bennett había venido a cobrar la verdad. Siempre supe que este día llegaría. La voz de Richard se escuchó desde la entrada, haciendo que la sangre de Rachel se helara. Se giró para enfrentar a su exmarido, el hombre cuya vida había usado como un trampolín para llegar a su hijo. Richard estaba allí, su imponente figura recortada contra la luz del pasillo, luciendo cada centímetro como el magnate inmobiliario que una vez había sido cautivado por su calculado encanto. Fuiste meticulosa, te concedo eso, continuó Richard, sacando su teléfono para mostrarle algo que hizo que su corazón se detuviera. Capturas de pantalla de su investigación, que se remontaban años antes de que conociera a cualquiera de los Bennett. Historiales de navegación que mostraban búsquedas sobre la riqueza de la familia, sus negocios, sus vulnerabilidades. Mi equipo de seguridad encontró todo,
Rachel. ¿O debería usar tu nombre de nacimiento? ¿Ese que legalmente cambiaste antes de comenzar tu proyecto? El peso de su engaño la presionó como una fuerza física. Recordó las incontables horas pasadas en bibliotecas públicas investigando la historia de la familia Bennet, la cuidadosa documentación de la rutina de Richard, aprendiendo cuando visitaba esa oficina inmobiliaria de lujo donde había orquestado su casual encuentro. Los meses dedicados a estudiar a James desde lejos, aprendiendo sus preferencias, sus deseos, sus heridas, todo lo que necesitaría para convertirse en su pareja perfecta. Lo amaba, susurró Rachel, sorprendida por la verdad en esas palabras. James, no todo fue una mentira. No con él. La risa de Richard era amarga, resonando en los pisos de mármol. Amor, no reconocerías el amor ni aunque viniera con una etiqueta de precio. Rachel, lo que viste fue un imperio y calculaste la manera más fácil de reclamarlo. Yo solo fui el primer paso, el ensayo antes de que fueras tras tu verdadero objetivo. Su confrontación fue interrumpida por la voz de James, baja pero mortal, desde la puerta. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, sosteniendo una fotografía de Rachel y Richard en una gala benéfica, fechada 3 años antes de su propio matrimonio. ¿Cuánto tiempo llevas jugando este juego? La verdad se derramó como veneno, imparable ahora que la presa se había roto. Rachel observó cómo James lo aprendía todo, cómo había estudiado los hábitos de su padre, orquestado su matrimonio, planeado su divorcio, todo mientras recopilaba la información que necesitaría para volverse irresistible para el hijo. La forma cuidadosa en que se había posicionado en el círculo social de James, asegurándose de que se conocieran en el momento exacto, cuando se había transformado en exactamente lo que él buscaba. Seguía cada mujer con la que saliste, confesó, su voz hueca. Sabía lo que querías, alguien ambiciosa pero no amenazante, sofisticada pero accesible. Alguien que entendiera tu necesidad de triunfar por tus propios méritos, lejos de la sombra de tu padre. Me convertí en esa mujer. James retrocedió como si hubiera recibido un golpe físico. La gala del hospital infantil, nuestro primer encuentro, fue planeado con 6 meses de anticipación, terminó Richard por ella. Sabía que estarías allí. Sabía exactamente qué decir sobre tu trabajo arquitectónico. Cada detalle fue calculado. La habitación parecía girar mientras James procesaba cada revelación. Su mente corría hacia cada momento de su noviazgo, de su matrimonio, viendo ahora las sutiles manipulaciones que había pasado por alto. La forma en que siempre había sabido exactamente qué decir, cómo apoyar sus ambiciones mientras alimentaba su deseo de probarse independiente de su padre. Pero no esperaba. La voz de Rachel se quebró, una emoción genuina rompiendo su fachada cuidadosamente construida. No esperaba realmente enamorarme de ti, James. Eso no era parte del plan. Amor. La risa de James era dura, desconocida. Te casaste con mi padre como un trampolín para llegar a mí, ¿y hablas de amor? El alcance total de su manipulación quedó expuesto bajo las duras luces del ático. Cada movimiento calculado, cada decisión premeditada que la había llevado de ser una mesera con dificultades a la esposa de uno de los arquitectos más prometedores de Boston. La investigación, la planificación, los años dedicados a convertirse en la trampa perfecta para ambos hombres Bennet. Muéstrale el resto, ordenó Richard, su voz cargada con el dolor de un padre. Muéstrale lo que realmente habías planeado. Con manos temblorosas, Rachel abrió su caja fuerte por última vez, sacando un archivo que contenía su estrategia definitiva. Documentos que detallaban cómo eventualmente se posicionaría para tomar el control de la firma de James y, mediante una manipulación cuidadosa, partes del imperio inmobiliario de Richard. Un juego a largo plazo que habría tomado años ejecutar, utilizando las debilidades de ambos hombres en su contra. James leyó los documentos, cada página revelando una capa más de traición. Su esposa no solo le había mentido sobre su pasado, sino que había trazado todo su futuro, planeando cada movimiento como una maestra de ajedrez preparando el jaque mate. El sol se había puesto sobre el puerto de Boston, dejando su ático en sombras que coincidían con la oscuridad del momento. En la penumbra, James apenas podía distinguir el rostro de Rachel, el rostro que había amado, el rostro que había escondido un engaño tan calculado. Quiero que te vayas, dijo finalmente, su voz desprovista de emoción. Esta noche, tus cosas pueden enviarse a donde vayas, pero quiero que te vayas. Rachel permaneció inmóvil, observando cómo ambos hombres Bennet le daban la espalda. El imperio que había pasado años intentando reclamarse estaba desmoronando, llevándose consigo lo único que no había esperado encontrar,
el amor verdadero. Mientras veía a James alejarse, comprendió que su ambición finalmente le había costado algo que el dinero no podía comprar. La noche se volvió más oscura, reflejando el vacío que se había abierto en sus vidas. 3 personas unidas por mentiras y traiciones, cada una enfrentando ahora las consecuencias de un juego que se había salido de control. La verdad había sido revelada, pero la verdadera devastación aún estaba por llegar, esperando en las sombras como un depredador paciente, listo para cobrar su precio. La escena social de Boston zumbaba con susurros y especulaciones mientras James Bennet se retiraba de todas las juntas de beneficencia, de todos los compromisos sociales, de cada conexión cuidadosamente cultivada que Rachel había establecido. Su ausencia en la gala anual del hospital infantil, donde supuestamente había comenzado su romance, desató rumores en los círculos de élite de la ciudad. La desaparición repentina de la pareja perfecta creó un vacío que rápidamente se llenó de murmullos y verdades a medias. En su ático, que ahora se sentía más como un mausoleo de su matrimonio, Rachel observaba cómo su mundo se desmoronaba a través de las pantallas de sus múltiples teléfonos. Cada mensaje sin respuesta, cada invitación rechazada, cada notificación en redes sociales marcaba otra grieta en su fachada. La imagen cuidadosamente construida de Rachel Anderson Bennet, la mariposa social y esposa perfecta, se estaba disolviendo como un reflejo en aguas turbulentas. Solo dale tiempo, susurró a su reflejo, ajustando un collar de perlas que sentía más como una soga al cuello. Pero el tiempo era el único lujo que ya no tenía. La estructura financiera que había construido tambaleaba al borde del colapso. Richard Bennet estaba sentado en su estudio en Beacon Hill, un vaso de whisky intacto frente a él, mirando viejas fotografías, evidencia de su propio papel en esta tragedia. Su equipo de seguridad había compilado un archivo completo sobre el pasado de Rachel, revelando una red de engaños que ni siquiera él, con todo su ingenio empresarial, había visto venir. La culpa lo carcomía, sabiendo que, sin querer, había ayudado a posicionar a esa mujer para destruir la vida de su hijo. Debía haberle advertido, murmuró Richard, recordando el día en que Rachel desapareció por primera vez de su vida. Había sospechado entonces que algo no estaba bien, pero su orgullo lo mantuvo en silencio. La vergüenza de haber sido engañado por una mujer más joven, el bochorno de un matrimonio fallido, lo había enterrado todo, sin imaginar que ella reaparecería en la vida de James. Mientras tanto, los desesperados intentos de Rachel por mantener el control se volvían más frenéticos. Aparecía sin ser invitada en eventos de caridad, tratando de preservar las conexiones que habían sido su salvavidas con la élite de Boston. Pero puertas que antes se abrían con entusiasmo ahora permanecían firmemente cerradas. Los susurros la seguían a todas partes, sobre su pasado, sobre su matrimonio con Richard, sobre la red de mentiras que había tejido. «¿No entiendes?», le suplicó a Kate por teléfono, su voz quebrándose. «Vengo de la nada. ¿Tú recuerdas esos días, las cucarachas en nuestro apartamento, los interminables turnos sirviendo café a gente que ni siquiera nos miraba? Tuve que convertirme en alguien más para sobrevivir». Pero la respuesta de Kate fue fría. «Te convertiste en un monstruo, Rachel. Y ahora todos lo saben». La verdad sobre su pasado comenzó a emerger en pedazos, como un oscuro rompecabezas armándose solo. Nacida como Rachel Marie Cooper en un proyecto de vivienda de South Boston, cambió su nombre a los 18 años, el primer paso para borrar su pasado. La educación universitaria comunitaria que decía tener estaba incompleta, abandonada cuando se dio cuenta de que el encanto y la belleza podían abrir puertas más rápido que los títulos. James descubrió el alcance de los esquemas financieros de Rachel una lluviosa mañana de martes. El contador de su firma, pálido y tembloroso, presentó hojas de cálculo que mostraban un desfalco sistemático que abarcaba todo su matrimonio. Rachel había estado desviando dinero de las cuentas de la empresa, utilizando su posición como esposa de James para autorizar transferencias que parecían legítimas en la superficie. El monto total, el contador dudó, supera los $2 millones. La revelación golpeó a James como un golpe físico. Cada renovación de su ático, cada compra de diseñador, cada lujosa vacación, todo había sido pagado con dinero robado. Su dinero, el éxito que había construido independientemente del imperio de su padre había estado desangrándose silenciosamente para financiar la obsesión de Rachel con el estatus. La confrontación, cuando llegó, estalló en la cocina del ático. Rachel estaba de pie en la isla de mármol, sus dedos trazando los bordes de otra factura de tarjeta de crédito,
cuando James entró. La tensión entre ellos era eléctrica, cargada de meses de acusaciones no dichas y mentiras reveladas. ¿Quién eres tú? La voz de James era tranquila, controlada, pero sus ojos ardían de furia. ¿Quién eres realmente? La risa de Rachel fue hueca, resonando contra los costosos electrodomésticos que ella había insistido en que necesitaban. ¿Quieres la verdad ahora? Después de que todo ya está destruido, se volvió hacia él, dejando caer por primera vez su máscara cuidadosamente mantenida. Soy la chica que creció viendo a su madre limpiar las casas de otras personas. Soy la mesera que servía café a hombres como tu padre, viendo cómo gastaban más en una botella de vino de lo que yo ganaba en un mes. Sus palabras salieron ahora como un torrente de verdad que no podía detener. Aprendí temprano que la belleza era una moneda, que hombres como tú y tu padre darían cualquier cosa por creer en una bonita mentira. Así que me convertí en lo que querían, todos ustedes. La esposa perfecta, la mariposa social, la organizadora de caridad. Me convertí en un espejo, reflejando lo que necesitaban ver. ¿Y el dinero? La voz de James se quebró. ¿Los millones que robaste de mi empresa? Seguro, escupió. Seguridad. ¿Sabes lo que es estar a un error de la pobreza? ¿Saber que todo podría desaparecer en un instante? Necesitaba una red de seguridad. La verdad de su identidad yacía entre ellos como vidrio roto. Rachel Cooper, la chica del proyecto de vivienda que había escalado hasta la alta sociedad por cualquier medio necesario, la mujer que se había casado con un padre para llegar a su hijo, que había robado, mentido y manipulado su camino hacia un mundo que alguna vez estuvo muy fuera de su alcance. Richard llegó cuando la confrontación alcanzó su punto álgido, impulsado por un instinto que le decía que su hijo lo necesitaba. Los encontró en la cocina, el aire cargado de acusaciones y verdades reveladas. La máscara de Rachel había desaparecido por completo, reemplazada por algo más duro, más desesperado. Estás acabada en Boston, declaró Richard, su voz cargada de una pesadez final. La policía ha sido notificada sobre el desfalco. Cada puerta que alguna vez estuvo abierta para ti estará cerrada para siempre. La risa de Rachel se volvió histérica. ¿Crees que no me preparé para esto? ¿Crees que no tengo suficiente evidencia para destruirlos a ambos? Cada trato sucio, cada evasión fiscal, cada secreto que pensaron que estaba enterrado, lo encontré todo. La tensión en la habitación creció hasta un punto de quiebre. 3 personas unidas por mentiras y traiciones, cada una dándose cuenta de que no había forma de salir de esto sin consecuencias. La fachada perfecta se había desmoronado, revelando la fea verdad debajo, una verdad que pronto estallaría en una violencia que ninguno de ellos podría haber anticipado. La tormenta que se había estado gestando finalmente se desató, no con lluvia, sino con el sonido de cristal rompiéndose cuando Rachel barrió un jarrón de cristal del mostrador. El estruendo pareció resonar por todo el ático, un preludio a la tragedia que estaba a punto de desarrollarse. El punto de quiebre había sido alcanzado, y no había marcha atrás de lo que sucedería a continuación. Las sombras de la tarde se deslizaban por las paredes del ático mientras Rachel hacía su último y desesperado movimiento. De pie entre los dos hombres Bennett, su compostura cuidadosamente mantenida comenzó a resquebrajarse como porcelana fina bajo demasiada presión. Las luces de la ciudad de Boston brillaban detrás de ella a través de las ventanas de piso a techo, testigos silenciosos de la tragedia que se desarrollaba. ¿Creen que pueden simplemente desecharme? La voz de Rachel temblaba con una mezcla de rabia y desesperación. Después de todo lo que he sacrificado, todo lo que me he convertido. Su mano se movió inconscientemente hacia su estómago, un gesto que no pasó desapercibido para ninguno de los dos hombres. James dio un paso adelante, su rostro una máscara de furia controlada. No hay nada más que discutir, Rachel. La policía tiene todo. Los registros del desfalco, el fraude, todo. De verdad. Su risa fue aguda, histérica. Entonces supongo que también estarían interesados en las cuentas offshore. ¿La contabilidad creativa en ambas firmas? Se volvió hacia Richard, sus ojos brillando con malicia. ¿O tal vez les gustaría saber sobre esos acuerdos de desarrollo en Dubái? ¿Esos que convenientemente evitaron ciertas regulaciones? El rostro de Richard se oscureció mientras se acercaba a su hijo. Estás jugando un juego peligroso, Rachel, uno que no puedes ganar. Oh, pero creo que sí puedo, respondió ella, su mano aún descansando protectivamente sobre su estómago, especialmente cuando sepan sobre mi condición. El silencio que siguió fue ensordecedor. James sintió que el suelo se movía bajo sus pies mientras la comprensión comenzaba a surgir. ¿Qué estás diciendo? Estoy embarazada, anunció Rachel,
sus palabras cayendo como bombas en la habitación en silencio. De 8 semanas. Sus ojos se movieron entre padre e hijo, una sonrisa cruel jugando en sus labios. La única pregunta es, ¿cuál de ustedes es el padre? La revelación golpeó a ambos hombres como un golpe físico. James retrocedió tambaleándose, su mente corriendo entre cálculos, fechas, posibilidades. El rostro de Richard se había puesto pálido, sus manos apretando el respaldo de una silla hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Estás mintiendo», susurró James, pero la duda ya se había instalado en su voz. «¿De verdad?» La compostura de Rachel regresó ligeramente, sintiendo una ventaja. «Esos viajes de negocios que hiciste el mes pasado, James, ¿realmente creíste que pasé esas noches sola? Y Richard, nuestra pequeña reunión en tu oficina hace 3 meses, ¿deberíamos discutir lo que realmente pasó?» La violencia crepitaba en el aire como electricidad antes de una tormenta. Richard se movió primero, colocándose entre Rachel y su hijo. «Esto termina ahora», gruñó. «No destruirás a mi familia con más mentiras». Pero Rachel ya estaba más allá de la razón, su mundo cuidadosamente construido desmoronándose a su alrededor. Metió la mano en su bolso, sacando un grueso sobre. «Tengo pruebas de todo. Cada transacción, cada reunión, cada secreto que ambos creyeron enterrado. Una llamada y todo va a la prensa». James se lanzó hacia adelante, intentando agarrar el sobre, pero Rachel esquivó, su tacón enganchándose en la alfombra persa. Tropezó, apoyándose contra el mármol de la chimenea. «No me toques», gritó, su fachada compuesta completamente rota ahora. «El bebé, si es que siquiera hay uno», la voz de Richard era baja, peligrosa, «no cambia nada. Estás acabada en Boston. Tú no decides eso». La voz de Rachel se elevó en un grito. Agarró un pesado decantador de cristal del carrito de bar, blandiéndolo como un arma. «Trabajé demasiado duro. Llegué demasiado lejos para que me lo quiten todo». Los siguientes momentos se desarrollaron en cámara lenta. Rachel balanceó el decantador hacia James mientras él se acercaba. Richard se movió para proteger a su hijo, recibiendo de lleno el golpe. El sonido del cristal rompiéndose se mezcló con el grito de Rachel cuando Richard retrocedió tambaleándose, con sangre apareciendo en su sien. «Papá». El grito de angustia de James resonó por el ático mientras atrapaba el cuerpo que caía de su padre. Rachel permaneció inmóvil, con el cuello roto del decantador aún agarrado en su mano, observando cómo la sangre se extendía por el piso de mármol blanco. Su mundo perfecto, construido sobre mentiras y manipulación, literalmente se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué has hecho?» La voz de James apenas era un susurro mientras sostenía la cabeza de su padre. La realidad de lo que había hecho pareció golpear a Rachel de golpe. El decantador roto cayó de sus dedos temblorosos, rompiéndose en 1000 pedazos brillantes sobre el suelo. Retrocedió, sus tacones de diseñador crujiendo sobre el cristal roto, dejando huellas sangrientas en el mármol inmaculado. «Yo nunca quise», comenzó a decir, pero las palabras murieron en su garganta mientras los ojos de Richard se cerraban lentamente. El sonido de sirenas a lo lejos se hizo más fuerte, marcando la llegada de un final que ninguno de ellos había previsto. La vida perfecta por la que Rachel había tramado y manipulado estaba terminada, destruida en un momento de violencia que nunca podría deshacerse. El aire nocturno se llenó con los sonidos de los coches de policía acercándose, sus luces rojas y azules pintando las paredes del ático con colores alternados de juicio. Rachel permanecía en el centro del caos que había creado, sus manos cubiertas de sangre, su mundo cuidadosamente construido reducido a cristales rotos y sueños desmoronados. La verdad finalmente había salido a la luz, pero la verdad no fue suficiente para salvar a ninguno de ellos de la tragedia que se había gestado desde el día en que Rachel fijó su mirada en la familia Bennett. Mientras las sirenas de la policía se acercaban, los 3 protagonistas de esta tragedia permanecían congelados en un tableau de destrucción, uno caído, uno roto y otro cambiado para siempre por la violencia que la avaricia y la desesperación habían desatado. Luces azules y rojas pintaban las paredes del rascacielos más exclusivo de Boston mientras los oficiales de policía escoltaban a Rachel Anderson Bennett a través del lobby de mármol con las manos esposadas. Su vestido Chanel estaba manchado con la sangre de Richard Bennett, su maquillaje cuidadosamente aplicado corrido por las lágrimas. El portero, que una vez había obedecido cada uno de sus caprichos, la observaba ahora con un desprecio apenas disimulado mientras la colocaban en la parte trasera de un coche patrulla. En el ático,
Equipos forenses trabajaban metódicamente en la escena de la tragedia. El cuerpo de Richard Bennett yacía donde había caído, el piso de mármol a su alrededor convertido en una constelación de sangre y cristales rotos. James, mientras tanto, estaba sentado en el estudio de su padre en Beacon Hill, su mundo reducido al rítmico tic-tac de un reloj antiguo y el peso de una pérdida insoportable. Los medios descendieron como buitres, ansiosos por cada detalle del escándalo que sacudiría a la sociedad de élite de Boston. Los titulares gritaban en todas las plataformas: esposa socialité acusada por la muerte del magnate inmobiliario, tragedia en la familia Bennett, una red de mentiras expuesta de la pobreza a la riqueza y la ruina. La historia de Rachel Anderson. La detective Sara Martínez estaba frente a un muro de evidencia en la comisaría, reconstruyendo los elaborados esquemas de Rachel. Cada nuevo descubrimiento pintaba un retrato más perturbador que el anterior. Los registros de nacimiento revelaron su verdadera identidad: Rachel Marie Cooper, nacida de una madre adolescente en los proyectos de vivienda de South Boston. Las investigaciones financieras destaparon un patrón de fraude y manipulación que se extendía años antes de que conociera a los Bennett. Era meticulosa, explicó Martínez a su compañero, extendiendo documentos sobre su escritorio. Cada movimiento calculado, cada relación usada como arma. Los Bennett no fueron sus primeras víctimas, solo su objetivo más ambicioso. La investigación reveló otras víctimas: 3 hombres adinerados en diferentes ciudades, cada uno manipulado, algunos casados brevemente, todos dejados financieramente y emocionalmente devastados. Rachel había perfeccionado su técnica con cada conquista, aprendiendo de sus errores y construyendo hacia su objetivo final, la fortuna de los Bennett. En la cárcel del condado, Rachel estaba sentada en su celda, su ropa de diseñador sustituida por un uniforme naranja. El embarazo que había afirmado resultó ser otra mentira, un último intento desesperado de mantener el control. Su mundo cuidadosamente construido se había desmoronado por completo, dejando solo la verdad de quién era realmente, una estafadora que finalmente había cometido un error fatal. James se dedicó a desenmarañar el alcance de las mentiras de Rachel. El desfalco en su firma casi lo había llevado a la bancarrota, pero el daño financiero palidecía en comparación con el costo psicológico. Cada recuerdo de su vida juntos ahora estaba contaminado, cada momento de felicidad percibida revelado como una manipulación cuidadosamente orquestada. La investigación sobre los negocios de la familia Bennett reveló la verdadera magnitud de las ambiciones de Rachel. Se había posicionado para potencialmente controlar tanto la firma de arquitectura de James como partes significativas del imperio inmobiliario de Richard. Los documentos encontrados en su caja fuerte privada delineaban planes que se extendían años hacia el futuro, cada paso calculado para acumular más poder, más riqueza, más control. Kate Morrison finalmente rompió su silencio y relató toda la historia, incapaz de soportar el peso de su complicidad. Describió cómo había presenciado la transformación de Rachel, de una joven ambiciosa a una maestra de la manipulación. Comenzó con pequeños pasos, testificó Kate, aprendiendo a imitar los modales de las mujeres adineradas, practicando sus acentos, estudiando sus hábitos. Pero algo se rompió en ella en el camino. El deseo de riqueza se convirtió en una obsesión que consumió todo lo demás. El impacto en la escena social de Boston fue sísmico. Aquellos que una vez competían por la atención de Rachel ahora negaban haberla conocido. Las juntas de caridad se apresuraron a desvincularse de su influencia. Las fotografías cuidadosamente seleccionadas de su vida perfecta desaparecieron de las redes sociales, dejando solo la dura realidad de los informes policiales y la cobertura mediática. En el proceso de investigación, se descubrieron diarios que databan de los primeros días de Rachel. Las páginas revelaban un estudio metódico de la riqueza y el poder, listas de posibles objetivos y estrategias para infiltrarse en la alta sociedad. Su transformación de Rachel Cooper a Rachel Anderson había sido solo el primer paso de un camino que finalmente la llevaría a la destrucción. Con la llegada del invierno, comenzó el juicio. La sala del tribunal se convirtió en el escenario del acto final de la actuación de Rachel. Pero esta vez, su encanto cuidadosamente practicado no pudo contra el peso de la evidencia. El jurado vio a través de las lágrimas, las afirmaciones de abuso emocional y los intentos de presentarse como una víctima de las circunstancias. El veredicto fue rápido y contundente. Rachel Anderson, nacida Rachel Cooper, fue sentenciada a 25 años por la muerte de Richard Bennett, con cargos adicionales de fraude y desfalco que se sumaron a su condena. Las palabras del juez resonaron en la sala: sus acciones representan no solo un crimen contra la familia Bennett,
sino un asalto calculado contra la confianza que mantiene unida a nuestra sociedad. James asistió a la sentencia, observando cómo la mujer que había amado era llevada para comenzar su condena. La mujer que compartió su cama, sus sueños y su vida se reveló como una extraña, una ficción cuidadosamente construida para separarlo de su riqueza y destruir a su familia. Al final, el verdadero costo de la ambición de Rachel no podía medirse en dólares ni en años tras las rejas. Se calculaba en la destrucción de vidas, la ruptura de la confianza y el daño irreparable a un legado familiar. El nombre de los Bennett se recuperaría, pero las cicatrices permanecerían, una advertencia sobre cómo la ambición, sin moralidad, conduce únicamente a la destrucción. El artículo final del Boston Globe sobre el escándalo terminaba con una cita de James Bennett: "Mi padre solía decir que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la confianza que depositamos en los demás". Rachel no solo nos robó dinero, nos robó la capacidad de confiar. Esa es una deuda que nunca podrá ser saldada. Mientras el invierno cubría el puerto de Boston, la élite de la ciudad comenzó a examinar sus propias vidas, sus propias relaciones, preguntándose qué otros secretos podrían acechar bajo fachadas cuidadosamente mantenidas. La historia de Rachel Cooper se convirtió en una advertencia susurrada en los círculos sociales, un recordatorio de que a veces el precio más alto que pagamos es por las mentiras que elegimos creer. El ático donde todo terminó permaneció vacío, sus pisos de mármol limpiados de sangre pero para siempre manchados por el recuerdo de aquella noche fatal. En el estudio de su padre, James Bennett guardó una sola fotografía, no de Rachel, sino de Richard en tiempos más felices, un recordatorio de que algunas cosas valen más que toda la riqueza del mundo. El verdadero costo de la ambición, cuando se separa de la humanidad, había sido pagado por completo. Y al final, ningún dinero, poder o estatus social pudo comprar la redención para un alma consumida por la avaricia.